casi que podemos empezar nuestro programa por la leyenda o la historia o la fase de cristianización de este gran emblema motrileño como es nuestro santuario, ¿no, don Manuel? Sí, estamos además en la entrada del Parque de los Pueblos de América. Nos podemos imaginar que llegan los cristianos a Motril, 1489, conquistan Motril. No tienen mucha incidencia los cristianos en Motril, porque la mayor parte de la población cristiana que hay en Motril o en esta zona son militares. Y los militares están en el castillo de Salobreña, no en Motril. Aquí un poco se deja la población, pues la población autóctona que había, musulmana, se deja aquí. Incluso algunos regidores que habían sido también regidores del ayuntamiento musulmán vuelven a ser nombrados por los reyes católicos. Por ejemplo, Farag al-Manjón, que todavía la calle se mantiene el nombre, acá en la Rambla del Manjón, son nombrados por los reyes católicos, se convierten al cristianismo y son pues nombrados también regidores por parte de los reyes católicos de Motril. Y un poco la población de Motril se mantiene un poco, digamos, fuera de la influencia cristiana. Los cristianos eran militares, estaban más interesados en su aspecto militar, como era el castillo de Salobreña, y no interviene. Es decir, que es verdad que Motril tiene una población fundamentalmente mudéjar. Los mudéjares son los musulmanes que están viviendo en zona cristiana allá. Pero ese mismo año de 1500, los reyes católicos le dan Motril a Granada, y es el corregidor de Granada, es el corregidor de Motril. Los motrileños se sintieron absolutamente, las pocas familias que habría en Motril, muy ofendidas, y estuvieron peleados con los granadinos de pleito hasta el siglo XVII. Y en ese proceso siempre pasa lo mismo. Antes o después, la zona tiene que cristianizarse. Claro. La leyenda cuenta... Claro, porque la historia, como decíamos antes, endulzando, ¿no? Claro, sí, lo que hacían era embaucar a la gente pensando en cristianizarla, ¿no? Recordemos la historia, la Virgen de la Antigua Narmuñécar, aparece en la misma época, más o menos, aparece la Virgen de Armada de Armería, la Virgen de la Cabeza de Motril. Y todas con historias muy similares. Cuando aquí, no claro, es una barca, es un hoyo, un pozo. Un pozo que aparece. Siempre apariciones milagrosas. Milagrosas, claro. Bueno, pues la historia de la Virgen de la Cabeza de Motril, según cuenta, porque no hay tampoco, hay documentos posteriores donde recogen la historia, pero de la época no hay nada. Tomás de Aquino y Mercado lo recoge en su libro de la historia de Motril. Según parece, la Virgen de la Cabeza la traen unos marineros portugueses que provienen de Corinto, que venían de Corinto está en Grecia, y les pilla una tormenta, y que evidentemente pues ellos se encomiendan a la Virgen. Solían llevar en los barcos una imagen religiosa para que los ayudara en caso de, en aquella época un barco era un sitio muy peligroso, para que los ayudara en caso de tal. Total, que les pilla una tormenta, que embarrancan en Motril, consiguen salvar la vida en Motril, y curiosamente es lo que hoy nosotros decimos la playa de las Azucenas. Nosotros decimos la playa de Azucenas, no sabemos exactamente en qué zona de la playa fue. Aparece la Virgen, los marineros vienen a Motril diciendo que han embarrancado, que llevan una imagen de una Virgen, que gracias que se han encomendado a la imagen de la Virgen, pues le ha salvado la vida. Y entonces los cristianos de Motril, eso estamos hablando de 1500 aproximadamente, se van para la playa, se traen a esa imagen de una Virgen. Que además parecía que estaba rodeada también de flores. De flores. Curiosamente, la historia es muy bonita, porque esas azucenas en realidad no son azucenas, porque en la playa no se dan azucenas, pero sí que en la playa de las azucenas se da una flor blanca que recuerda a las azucenas, que es endémica, es decir, que aparece mucho entre la arena. Y bueno, pues cuando llegan allí, aquellos encuentran que estaba florecido, que estaban los marineros con la imagen, y se la traen y la ponen en la iglesia de Santiago. Aquella imagen de la Virgen que llevaban los marineros, la traen. El caso es que poco tiempo después, aquello parece que se olvida, que hay una imagen más que tienen en la parroquia de Santiago, en la calle Zapatero, pero un día la imagen desaparece. ¿A quién le echan la culpa? Pues a los moriscos de Motril. Es decir, a los moriscos de Motril habéis robado la imagen de la Virgen y entonces devolvernos la imagen de la Virgen, que pues evidentemente vosotros que sois los herejes,
los islámicos pues habían robado la imagen de la Virgen. Pero que tenían la culpa de todo. Sí, y si había algunas enfermedades, algunas pandemias. Eran los vencidos, ¿no? Eran los culpables de todo, eran los que envenenaban los pozos y eran los que lo hacían eran todo. los vencidos, y los vencidos tienen la culpa de todo siempre. Claro. Bueno, pues es muy curioso, la imagen desaparece. Un pastorcillo que había entre las ruinas de la Alcazaba, que estaba aquí con las cabras, descubre entre las ruinas la imagen. Llama al ayuntamiento, viene el ayuntamiento, todos los sacerdotes de la parroquia en procesión se la llevan otra vez a la parroquia de Santiago. Le ponen una guardia para que los moros no vuelvan los mudéjares no vuelvan, los moriscos ya no vuelvan a robar la imagen. Presuntamente otra robarla. Vez los amenazan con pena de muerte y con latigazos y tal, si la roban y tal. Y una noche cuentan los documentos que la guardia se queda dormida y la imagen desaparece. Vuelve a desaparecer. Automáticamente se imaginan que está aquí, entre las ruinas de la Alcazaba, y efectivamente vienen todos para acá y se encuentra la imagen de la Virgen otra vez. Y es cuando deciden, que debió ser sobre 1510, aunque la fecha está ahí, bailan, no hay tampoco documentos exactos, bailan, deciden hacer una ermita. Es decir, si la Virgen se me ha aparecido 2 veces sobre las ruinas de la Alcazaba, del Castillejo, que había aquí, pues será que la Virgen quiere estar aquí. Quiere estar aquí, claro. Y le levantan su ermita en el Cerro del Cabezo. El Cerro del Castillejo, Cerro del Cabezo. La palabra cabezo, de ahí viene el nombre, Virgen de la Cabeza. El Cerro del Cabezo, el cerro, ellos decían Cerro del Cabezo, los cerros que despuntaba en una población que estaba más alto. Claro. El edificio es el que tenemos hoy. Lo dirige 1631-32, es cuando empieza la obra. El derribo se hace de lo que había anteriormente, en el año 1631, y es un arquitecto, un maestro de obras, Isidro La Chica, que es un arquitecto maestro de obras de Motril, es el que dirige las obras de la construcción, de la actual que tenemos hoy, que es la misma, es decir, prácticamente lo que tenemos hoy debe ser prácticamente lo mismo. Es posible que hubiera algún añadido posterior, el camarín, por ejemplo, la torre, hubiera algún añadido posterior. Eso te iba a preguntar. Vamos a ir acercándonos, si parece, empezamos nuestro recorrido. Síganos ustedes, por favor, puesto que yo vuelvo a insistir, que a mí me encanta, ¿no? Como fisonomía. Es muy bonito. Sobre todo porque yo no he encontrado nada parecido, ¿no? Eso es lo bueno, no hay nada parecido. No hay parecido. A nivel por lo menos Hombre, la de España, iglesia, construcción de 1631 hasta el 35, por lo tanto es una iglesia barroca, y está en ese aspecto perfectamente, se puede ver, pues es verdad que tiene toques de neoclásico metido ahí, pero son añadidos posteriores, ¿no? Pero en términos generales es una iglesia que es muy bonita. Algunos autores, algunos historiadores del arte le he oído decir que esta torre es de influencia de arquitectura valenciana. Pues tampoco se puede demostrar eso de arquitectura. Que sí que es verdad que el cerro da la impresión de que lo vemos que es la nave crucero, la nave principal, entre contrafuertes, se ve claramente y parece que es la parte de la torre y la parte del camarín, que es esta. Sería como adosado posteriormente. Parece que, ¿no?, da la impresión de ser algo adosado posteriormente. Este tipo de torres normalmente suelen ir en la parte posterior. Normalmente estaba o en las cabeceras o a los pies de la iglesia, en este tipo de construcciones. Pero es muy bonita, está muy bien conseguida. Si Isidro La Chica, este maestro de obras motrileño, que además hizo también otras obras en Motril importantes, pues la concibió bien. Es decir, que es muy curioso, pero las trazas, no tenemos la traza, no se ha conservado los planos ni nada de eso, pero sí que la concibió bien. Interiormente es muy luminosa, está muy bien conseguida con sus lunetos y tal, está muy bien conseguida, la decoración exterior, su puerta de entrada lateral y puerta de entrada a los pies, es decir, que es muy interesante el edificio como tal. Lo que sí veo también es que quizás al principio llevaba un ladrillo más visto, ¿no? Es posible que el recubrimiento, que haya recubrimiento y que el ladrillo fuera visto. Antiguamente las iglesias se usaban de ladrillo visto, no había tanto recubrimiento de un enfoscado de imitación, ¿no? Como se ve, parece que es con ladrillo y rectángulos. En realidad lo que hay debajo es ladrillo y los rectángulos esos son de piedra, son piedras, ¿no? Con laja de mármol. No, de piedra, trozos de piedra para darle consistencia al muro. Y está muy bien lograda, los contrafuertes, su cimborrio, la parte de arriba,
Es decir, indudablemente tiene toda una estructura pues muy bien hecha. Yo creo que se hizo además muy bien diseñada. Sí, sí, sí. Y ya en el propio diseño, cuando se hace la torre, se le da sensación de verticalidad, un poco para acompañar la verticalidad del propio cerro hacia arriba se le da verticalidad, que se acentúa en los años 60, a principios, finales de los 50, con la terminación del reloj y la torre de arriba. Claro. Porque, bueno, de hecho tenemos fotografías donde no está eso se hace en los finales de los 50. Y esa cúpula, que volvemos a insistir, a mí también me encanta porque le da todavía la estira, todavía claro, más, le da más verticalidad, le da sensación más verticalidad y compensa mucho más las formas que tiene, ¿no? Claro, o sea, compensa, es una iglesia que es corta, pues tiene nave corta, pues no tiene más espacio, realmente no hay mucho más espacio en el cerro para construir. Y optó ya el propio diseño de Isidro La Chica, nada más que con la torre es una torre que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 cuerpos de altura, es decir, que indudablemente el último es de campana, tiene 5 cuerpos, que ya es una torre alta, indudablemente que sobrepasa casi en 2 cuerpos a la iglesia, ¿no? Y eso se le acentúa cuando se construye pues, la parte de arriba donde está el reloj, que se hace a finales de los 50. Una pregunta y sin ánimo de polémica. El reloj, los relojes habituales de los campanarios y tal, sobre todo en la costa mediterránea, a nivel... suelen ser blancos, ¿no? Suelen ser de cera blanca, pero aquí se eligió seguramente por el tono de la fachada, del tono rojizo de la fachada, ¿no? Acompañar el tono de la fachada. Estilo italiano, creo yo, ¿no? Sí, es que este edificio es un edificio barroco del 17, de principio de la primera mitad del 17. Y está muy bien concebido, es lo que la decoración exterior con los mamelones ahí, es decir, que indudablemente está muy bien concebida el edificio, está muy bien concebido. Es verdad que no tiene mucho espacio, es verdad que es un edificio que no tiene demasiado espacio porque la superficie del cerro es corta. Claro. Lo que no sabemos es cómo sería el convento. Si el convento sería más grande, vendría hasta más abajo, porque sí que es verdad que se le autoriza a los frailes franciscanos a ampliar la superficie del cerro, tanto hacia poniente, a levante y hacia el sur, y hacia el norte, hacia el terral, como decían ellos en aquella época, el norte, para ampliar el convento. No sé, lo que no sabemos, como tampoco se ha conservado, ni dibujos, ni planos. Y sus zonas de huerto, y sus zonas de cosas que normalmente se no están. Es decir, a lo mejor este edificio incluso más pequeño que el convento de San Francisco que hubo aquí. Convento de San Francisco donde estuvo con un religioso que después se hizo muy famoso, no era de Motril, pero estuvo aquí en este convento de San Francisco cuando estaba aquí, el convento de San Francisco, que es el padre Vascones. El padre Vascones tiene un libro sobre la buena muerte, sobre cómo ayudar al bien morir en aquella época, que fue una de las grandes ediciones de España en el siglo XVII. El padre Vascones tenía la costumbre, nos podemos imaginar un Motril nocturno, donde las calles no tenían ningún tipo de iluminación y el padre Vascones se vestía con su hábito, salía por las calles de Motril. Por las calles de Motril eran pues... había muchos trabajadores de los ingenios, gente joven generalmente y tal, y él iba pregonando, lo cuenta Rodríguez Martín, Ortiz del Barco, lo cuenta que iba pregonando por las calles diciendo: un alma tienes y no más, si la pierdes caerás, ¿no? Y nos podemos imaginar... Un alma tienes y no más. Y no más, y si la pierdes caerás. ¿Qué harás? Y entonces iba por las calles de noche para convertir o a volver a una buena vida a todos aquellos muchachos que trabajaban en los ingenios de azúcar, que eran muchísimos, que era gente joven, generalmente venidos de fuera de Motril, y que debían llevar una vida bastante disoluta cuando podían descansar, porque se trabajaba 24 horas. Claro. Es decir, que indudablemente el padre Vascones además ha pasado a la historia de la literatura religiosa y de la teología religiosa en España, como es uno de los autores que más ediciones consiguió de su libro sobre la ayuda al bien morir. En aquella época estaba el tema de la muerte, era un tema muy importante, y se publicaban muchos libros sobre qué había que hacer con los moribundos, porque va a salvarlos del infierno, de los peligros del demonio en el momento de la muerte y de la agonía y tal. Y el padre Vascones pues era otro de los que escribió, y su libro tuvo muchísimo éxito. Su libro, El padre Vascones, estuvo muy... Pero estuvo en Motril, curiosamente estuvo antes de hacerse famoso, estuvo en Motril paseando por las noches en las calles de Motril con su campanilla, intentando
llevar por el buen camino a todos aquellos que andaban un poco perdidas de la época. Estamos mirando los escudos. Los escudos pero allí no son exactamente el mismo, ¿no? No, este es el del arzobispo García de Castro. Y aquel es el de Felipe V. Felipe V. Porque Felipe V es el que concede el patronato real al santuario, por eso se llama Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, porque el rey Felipe V a principios del siglo XVIII lo acoge como bajo su patronato de la corona, y entonces, como estaba acogida patronato de la corona, tienen el privilegio de poner en la entrada de la iglesia el escudo real, y ese escudo real el que está ahí, el de Felipe V. Y este es el arzobispo García de Castro, que después de la guerra, cuando se restaura el cerro, se hace un palacete arzobispal aquí, y esta es una reconstrucción, porque tampoco debía ser así anterior, y se le pone el escudo del arzobispo. Sí, de hecho tenemos ahí la granada, tenemos una torre, tenemos un barco. Y un buen pastor en el centro. Un buen pastor. Y indudablemente es muy bonito el escudo del arzobispo. Y lo que pasa es que no se ve porque está muy perdido, pero el letrero del arzobispo, el título del arzobispo abajo. Peribus. Es muy, muy bonito, ¿no? Es decir, este es el Palacio Arzobispal, porque cuando se reconstruye el cerro... Qué puertecita más bonita de aquí. Está el acceso a la torre. Pues tiene un acceso interior y un acceso exterior. Y la verdad es que es muy interesante el tema del cerro, ¿no? Cómo está construido. Y yo siempre planteo, esto está un poco en una zona que es muy curiosa porque es muy antigua. Quizás en el programa anterior lo decíamos, algunos autores hablaban de que aquí habían aparecido restos romanos, restos fenicios. ¿no? Hablábamos de restos tuberías y esas cosas. Bueno, no lo sabemos. No hay datos, realmente no hay datos. De eso estuvimos hablando de ese tema. Sí, es muy curioso. Ahora, ¿hasta dónde llegaba la construcción del castillo? Pues tampoco lo sabemos. No hay ningún dibujo del castillo, no hay ninguna planimetría. Sí que el cerro debió estar más elevado. Pero lástima que no se haya conservado nada. Seguramente porque el archivo de la iglesia, se destruyó en época de la Guerra Civil. Como se quemó, desapareció el libro de los milagros de la Virgen de la Cabeza, que debió ser muy curioso, un libro de tapas negras que había aquí en el archivo del santuario, donde se recogía la historia de los milagros de la Virgen de la Cabeza en la historia de Motril. Vamos, yo conozco hasta algún milagro de la Virgen de la Cabeza en los Andes, en Argentina. ¿De nuestra Virgen? Claro, en los Andes. Sí, unos españoles que andaban por los Andes en la época del siglo XIX, pues iban por los Andes y se encontraron con una manada de lobos que los perseguían, ¿no? Y se encomendaron a la Virgen de la Cabeza y se libraron de los lobos, ¿no? Es muy curioso, pero la Virgen de la Cabeza. ¿Y todas esas leyendas, toda esa historia se recogían en un... Había un libro que era el libro de los milagros, que casi todos los santuarios había, sobre todo estas vírgenes milagrosas, donde había mucha gente. La propia Isabel de Portugal se encomienda a la Virgen de la Cabeza por la enfermedad de su hijo, por eso uno de los mantos que tiene la Virgen de la Cabeza de la reina Isabel de Portugal. Y por lo tanto, pues evidentemente estos tipos de santuarios pues siempre tenían su libro de milagros, siempre hay historia de milagros, ¿no? Conocemos muy poco, conocemos quizás más modernos, pero antiguos conocemos muy, muy pocos, ¿no? Seguramente pues todo el archivo del santuario debió de perderse cuando se quema esto en la época de la Guerra Civil, ¿no? Y la verdad que fue una lástima perder una documentación así para la historia de la ciudad. Sí, porque yo imagino que a lo largo de la historia se acumularían ya no solo documentos y libros, sino claro, muchísimas cuberterías. Claro, aquí no había nada de bautizo, esto es un santuario, ¿no? Los bautizos y esas cosas se hacían en la iglesia mayor, en la parroquia, ¿no? Pero que sí, aquí sí que hay enterramientos también, ¿no? Familias Los Herrera, por ejemplo, la familia Herrera, una familia que es muy importante en el Motril del siglo XVII y XVIII, están enterrados los aquí. Del Palacete. Justo que tendrían el palacete enfrente, están enterrados aquí y vamos, yo pude ver la tumba cuando se arregló el suelo, ya estaba saqueada
no sé si en época de los franceses o en época de la Guerra Civil, el caso que estaba rota, se conservaban algunos trozos de la lápida, y pude ver pues a los lados del crucero, dos tumbas, dos enterramientos, pues seguramente uno con muchas letras que debían ser de los capellanes de los que estuvieron aquí a lo largo de la historia, que se enterrarían aquí, y de esta familia real. Incluso aquí estuvo también, se le dio culto no solo a la Virgen de la Cabeza, sino también se le dio culto a San Telmo, el patrón de los marineros. También, el San Telmo tuvo su capilla, aquí también en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Quizá porque de aquí también se veía. Claro, por aquí se veía el mar, ¿no? Y indudablemente San Telmo, patrón de los marineros, pues también tuvo su capilla y su imagen aquí en la iglesia del santuario. Luego hablaremos también del Nazareno y de la importancia, porque además aquí es donde el Nazareno siempre viene, donde estamos precisamente y eso, a bendecir, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre, o pensamos que eso es con los terremotos. Con los terremotos es cuando se hace esa tradición, pero esa tradición es mucho más antigua, ¿no? Esa tradición de llevar la Virgen de la Cabeza a la iglesia mayor, tenerla allí y después devolverla a la iglesia con una procesión acompañada del Nazareno a su santuario y que se bendijera a Motril, desde aquí una tradición que se remonta mucho más antiguo que los terremotos, mucho más antiguo, porque hay datos que lo demuestran, ¿no? Como llevan la imagen para allá y se la traen otra vez para acá acompañada del Nazareno. El caso es que siempre, y además se percibe, yo siempre lo digo y lo digo cada vez que puedo, cuando uno entra a esta iglesia hay un cierto ambiente que se puede percibir, un clima especial, y yo siempre digo lo mismo, esto es muchas veces la ciencia esas cosas no las demuestra, porque evidentemente son indemostrables, pero tantas y tantas generaciones que han venido al cerro a pedirle a la Virgen de la Cabeza, algo habrán dejado, y siempre cosas buenas. Que estamos hablando de una torre ahí, otra torre allí, y el rebellín del castillo. El rebellín es una parte circular del castillo, de los castillos, que mira hacia la zona de defensa. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Además, si se ve un cuadrado aquí, otro cuadrado allí, y entre las dos, la parte semicircular. Puede ser que estemos hablando de que esto no sea las reconstrucciones del convento de los franciscanos, y estemos ahora mismo sobre los restos... La parte más antigua, ¿no? La parte más antigua de Motril, y los restos de lo que había sido el antiguo castillo, que esto sean las murallas del antiguo castillo. Esto es una suposición, evidentemente, porque esto tendría que hacerlo, la arqueología tendría que demostrar qué antigüedad tiene el cerro, ¿no? Que sería un proceso muy curioso para... Sería un proceso y ver el tipo de... Para hacer una pequeña excavación, aquí una pequeña cata, y que los arqueólogos decidieran, cuando hablamos del cerro, de qué estamos hablando, de qué antigüedad estamos hablando, ¿no? De las construcciones del cerro, de qué antigüedad estamos hablando. Y sería una cosa tan fácil como rebajar un poco, hacer una cata, y que los arqueólogos que saben de esto... Ver un poco de cimiento, ver cuándo se construyó, porque a lo mejor estamos viendo aquí una muralla musulmana, y no lo sabemos, ¿no? Es decir, que indudablemente, de todas maneras, el sitio... Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Incluso los franceses, cuando los franceses ocupan Motril en 1810, intentan establecer aquí una fortificación y traerse los cañones aquí, no se lleva a cabo al final, pero que sí intentan las fuerzas francesas de ocupación de Motril, intentan hacer en el cerro una fortaleza, volverlo a su sitio de fortaleza y poner cañones aquí. Incluso obligaron a trabajo forzado a muchos habitantes de la comarca que vinieran a trabajar aquí para convertir esto en una fortaleza durante la época de la Guerra de Independencia. Pero indudablemente el mirador es impresionante, quizás los pinos ahora mismo no nos dejan ver la profundidad del espacio que abre y el mar, que lo tenemos este cerro ahí. Y que hay una visión desde el castillo de Salobreña a la Alcazaba, y la Alcazaba hasta el Cabo Sacratí. Bueno, pues con esa abogada de Motril, como decía don Manuel,
nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza, y con esta fantástica imagen que tenemos también de la parte trasera de nuestro santuario, del cual estamos cada vez más enamorados porque conocemos ya muchísimos más detalles de él, incluso, como decimos, de esta parte trasera, de la cual también rescatamos esa hipótesis que hemos contado hace tan solo unos instantes, de que podríamos estar en una de las partes más antiguas de nuestro municipio, ¿no? Con esa posibilidad de que, sobre todo, este muro redondeado que estamos viendo aquí, pues formara parte de la fortaleza más antigua de nuestro municipio. Y aquí lo vamos a dejar en el día de hoy. Nosotros, si te parece, don Manuel, vamos a seguir todavía porque hay muchas más cosas que contar y porque no sé yo si al final nos meteremos en leyendas y en cosas curiosas que también siempre envuelven, ¿no?, de halo mágico, estas zonas, ¿no? Y quién sabe si también en el próximo capítulo les vamos contando algunas cosillas de estas. Lo que sí sabemos es que vamos a ir viendo también el entorno de este santuario, de este cerro, precisamente pues por la zona ya más arbolada, que también tiene también su propia historia. Así que no nos demoramos más, nos despedimos aquí y les citamos ya para nuestro próximo programa, aquí en La Alquería, Encuentros con Motril, como siempre en la televisión de todos los motrileños, en su televisión. Hasta la próxima, adiós.